Dice así, Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Veamos entonces aquí la continuidad del relato. En la ocasión anterior, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que el Señor le contestó precisamente a fariseos y saduceos que le estaban demandando una señal. Y ahora va a decir, cuídense de la levadura, que como hemos leído al final, la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, no hay que perder esa conexión en lo que estamos leyendo aquí. Justamente el Señor viene de contestarle a fariseos y saduceos de que eran hipócritas, ¿verdad? Porque ellos podían juzgar las señales del cielo, ¿verdad? Viendo el color, la apariencia de los cielos y saber si ese día iba a llover o no, de manera general, ¿verdad? Que como les dije en esa ocasión también, como seguimos haciendo nosotros en cierto modo. Vemos la claridad y decimos, parece un día despejado, no va a llover. Se ve nublado, mejor saco la sombrilla porque parece que va a llover. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes se sienten en capacidad de predecir viendo esas señales del cielo. Y al Hijo del Hombre le está diciendo ellos, ustedes le están demandando más señal. ¿Cómo era que les iba a demandar más señales cuando el Señor había hecho tantos milagros? O sea, ellos debían de estar al tanto de milagros de los que el Señor había hecho. Entonces, ¿qué más querían ver? Entonces, el Señor les dice que ya no les van a ser dadas más señales, sino la de Jonás. Que como vimos, ¿a qué se refiere la señal de Jonás? Es el hecho de que así como Jonás estuvo en el vientre de ese animal, de ese pez que el Señor envió para que lo tragase 3 días, así el Hijo del Hombre también estaría sepultado por 3 días, pero al tercer día sería levantado, resucitaría. De manera que entonces estos hombres iban a poder entender cuando llegara la noticia de la resurrección. A eso se refería. Esa era la señal de Jonás. Cuando ya llegan los discípulos al otro lado, ¿verdad? Se entiende que ellos han cruzado. Y dice que olvidaron traer el pan. Entonces Jesús les hace una advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Lo primero que tenemos que observar entonces es esta advertencia que el Señor hace. ¿A quién está haciendo esta advertencia? A los discípulos. ¿Y quiénes fueron los discípulos? Fueron aquellos que inicialmente fueron utilizados en la iglesia, ¿verdad? Como maestros destacados, como predicadores. Pedro, Juan y los demás. Tenemos, ¿verdad?, los registros en los hechos de cómo ellos viajaron por distintas partes anunciando el evangelio y cómo la iglesia perseveraba. ¿Y qué es lo que leemos nosotros? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, ciertamente estamos hablando de maestros de la palabra, como aquellos que ya habían sido instruidos por Jesucristo. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo el sentido apropiado de las Escrituras, porque eso también hizo Jesús. Antes de ascender, ¿qué les dijo a ellos? Todas las Escrituras tratan acerca de mí, los salmos, los profetas y la ley, que eran como las 3 divisiones clásicas que tenían las Escrituras hebreas: la ley, los salmos y los profetas. Y dice el Señor, todo eso apunta a mí. Y entonces ahora vienen los apóstoles anunciando el evangelio y diciendo, todo se ha cumplido, el Mesías ya vino. Ese es Jesús de Nazaret. Es a estos hombres que el Señor les está advirtiendo.
Mirad. No debemos pasar eso por alto. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando que en efecto los suyos tienen que estar vigilantes. Si tuvieron que estar vigilantes estos hombres en los cuales el Espíritu Santo obró de una manera particular, ¿cuánto más nosotros también? Pedro tenía que estar atento. Juan tenía que estar atento. De hecho, la Biblia nos cuenta, ¿verdad?, cómo Pedro se desvió, ¿verdad?, por un tiempo hasta que llegó Pablo a reprenderle por su conducta. Tenía que estar atento. Todos ellos tenían que estar atentos. Y si eso se lo dijo a estos hombres que fueron, ¿verdad?, parte del fundamento para la iglesia, Cristo la piedra angular, y luego que tenemos el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Y a estos hombres el Señor le está diciendo: vigilen, sean vigilantes, no se descuiden. Esa realidad nosotros la podemos ver en efecto confirmada de muchas maneras, de que para nosotros sigue aplicando por las siguientes razones. Pablo, que también llega a ser considerado un apóstol, ¿qué le dice a los ancianos en Éfeso? ¿Qué les dice? Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 tenemos lo que se conoce como ese discurso de despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. Y entonces vean lo que les dice en Hechos 20, 28. Y vean la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solo en estos 3 versículos hay mucho, pero hoy nos vamos a exponer de Hechos 20, 28 en adelante, sino de Mateo 16. Pero notemos al menos lo siguiente. En lo que Pablo le está diciendo a estos ancianos, ¿por dónde deben empezar ellos? Por ellos mismos. Por tanto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. O sea, es que si el anciano, ¿verdad?, que es comparado aquí con ese pastor con P minúscula, ¿verdad?, de las ovejas, tiene que estar vigilante, tiene que ser así porque es precisamente el que está llamado a cuidar. Un pastor que fuera descuidado, en efecto, van a entrar los lobos rapaces que van a hacer un desastre en la congregación. Un pastor que no vigila por su propia vida es una desgracia. Y eso mismo el Señor le tiene que decir a los discípulos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Claramente ese mirad es un ver con atención, detalladamente. ¿Por qué? Porque el error se puede introducir sutilmente. ¿Qué se necesita para tener el error? Simplemente cambiar un poquito la verdad. Y ya. Está la verdad inalterable, la palabra de Dios. Pero un poquito que usted se mueva para la izquierda, para la derecha, y ya no es la verdad de la palabra de Dios. Es una verdad, entre comillas, acomodada. Que es lo que caracteriza, ¿verdad?, a los falsos maestros, cuando ellos dicen que abren la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? La interpretan a su propia conveniencia. Pero muchos no se percatan porque lo que van a decir: no, sí, está predicando la palabra. No, pero es que usted no está mirando. Entonces, empezaba por los apóstoles, se le recalca a los pastores. Eso no era solamente entonces para el oficio apostólico cuando en su momento estuvo en operación, sino también ahora para los pastores. Pero también esos pastores tienen que ver por todo el rebaño. ¿Por qué? No solamente por los peligros que pueden venir de afuera, sino que, ¿qué dice el versículo 30? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y la realidad que hay que decir es esa también. Que afuera, de la iglesia se va a encontrar toda clase de hombres que aborrezcan el evangelio. Es así porque esa es la condición del hombre. No quiere saber nada con Dios. ¿Pero de dónde han surgido los herejes? De la iglesia. O sea, el mismo hecho de que uno tenga que llamarle herejes es porque en algún momento se identificaron
con la verdad, con el pueblo del Señor, y luego ya no más. Pero los de afuera no les podemos llamar herejes. Los herejes son los de adentro, que en un momento ellos hablaban que creían en el mismo Señor, que tenían una misma fe, y luego ya no es el caso, sino que empiezan a hablar que cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Más contexto. ¿Qué significa la palabra discípulos? El matetes en griego. ¿Alguien recuerda? Tengo tiempo de no repasarlo por acá, creo. Casi. Aprendiz. Esa le da en el clavo. Muy bien. Un discípulo es un estudiante. Es alguien que aprende de. Vean, esto esclarece mucho. O sea, ciertamente está implícita la idea de un seguidor. Pero recordemos más el hecho de esa manera como antiguamente se aprendían los oficios. ¿Cómo se hacía? Está el que es el maestro, ¿verdad? El hombre con los años de experiencia, y tiene el tutor, ¿verdad? Y está el que está aprendiendo el oficio, el aprendiz. Así se hacen las cosas. Obviamente para aprender usted lo está siguiendo. Usted va, por donde él va, usted va. Porque usted quiere ver cómo lo hace. Pero no solamente que está detrás, es que está detrás aprendiendo. Eso cambia muchísimo también la comprensión de lo que es un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque no es nada, Yami, por lo que usted dijo de seguidor, pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente solamente se queda con el concepto de seguidor? Y muchos dicen que son seguidores de Jesús, pero no están aprendiendo de él. Eso no es un discípulo. Si yo digo que yo soy discípulo de Jesús es porque estoy aprendiendo de él. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por el contexto de que estamos hoy, de la enseñanza. El discípulo es alguien que aprende. Y estamos leyendo aquí que estos que se levantan arrastran tras de sí a aquellos que se supone que son entendidos, ¿verdad? O sea, porque se supone que el discípulo está aprendiendo, pero viene este hombre con esa falsa enseñanza y arrastra a discípulos. En otra parte de las Escrituras, ¿verdad? Podemos recordar cómo Pablo también advierte esa importancia de uno madurar. ¿Para qué? Para no ser un niño fluctuante, ¿verdad? Llevado por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Es que uno tiene que estar atento y vigilante. Y eso es lo que tenemos que ver. Si el Señor le dijo esto a los discípulos y Pablo se lo reiteró a los ancianos, nosotros ahora en nuestros días no somos excepción a ese mandamiento. Y es un mandamiento. Mirad, mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vean que también el Señor está señalando a los dos grupos. Rápidamente vuelvo también con un repaso. Los fariseos, recordemos, eran los más apegados a la ley y también tenían su propia tradición oral, ¿verdad? A la que fueron añadiendo a la interpretación, ¿verdad? Esto es lo que dice la ley de Dios, pero también los ancianos han dicho esto. Los antiguos han dicho esto. Entonces tenían su interpretación de esas leyes más las que ellos fueron añadiendo. Muchas de esas fueron luego posteriormente recopiladas en un documento, por ejemplo, conocido como la Misná, que tiene muchas de esas tradiciones. El punto es el siguiente. Usualmente cuando nosotros pensamos en un fariseo tenemos una mala imagen, y está bien porque el Señor habló duramente contra ellos. Pero lo que hay que recordar es que cuando uno lee de los fariseos en las Escrituras, no está uno hablando de personas con vidas morales desordenadas. Los fariseos eran rigurosos. O sea, ante la apariencia del ojo humano, un fariseo parecería una buena persona, recta. Por eso era que se podía jactar en esa parábola que Jesús comparte, ese fariseo, ¿verdad?, con respecto al publicano, porque yo no soy como ese publicano. O sea, realmente ellos tenían un estándar de vida elevado. Ahora, ¿habían errado? Por supuesto que habían errado porque habían perdido el corazón de la ley. Habían perdido el propósito de la ley en medio de todo eso, de manera que tuvieron al Mesías enfrente y no lo reconocieron. Buscando cuestionar cuando Jesús hacía un milagro en un día de reposo, ¿verdad? Y muchas cosas más. Por eso Jesús luego les va a dar durísimo, y en su momento llegaremos a esos capítulos, ¿verdad?, en Mateo. Paredes blanqueadas que hacen a los hombres más dignos, ¿verdad?, del infierno. O sea, son palabras fuertes. Pero lo que quiero es, noten
no eran hombres con vidas morales desordenadas, o sea, no hubieran dado la apariencia de, uy, de ese hombre tengo que cuidarme. Ellos parecían, de verdad, maestros de la ley. En el caso de los saduceos, algo parecido, pero sabemos que los saduceos no eran tan dados al estudio como si lo eran los fariseos. Los saduceos en estos días eran más una clase sacerdotal con poder. La mayoría de los sumos sacerdotes venían de los saduceos, lideraban los concilios. Y además, que sabemos, no creían en ángeles ni en la resurrección, ¿verdad? Entonces veamos los dos puntos, porque el Señor está diciendo que hay que cuidarse de los dos grupos, porque podemos decir también que en nuestros días tenemos que cuidarnos de grupos fariseos modernos y de grupos saduceos modernos. ¿Tenemos que cuidarnos nosotros de saduceos modernos? Claro que sí. Hay personas que busquen afirmar que no existe lo sobrenatural, que muy bien la Biblia, pero que esa parte de los milagros mejor no entenderla, así como la leemos. Claro que lo hay. Es el liberalismo que se introdujo en la iglesia desde el inicio del siglo XIX, siglo XX, los años 1900 en adelante. No existen los milagros, Jesús fue un buen maestro, pero si resucitó, ¿qué importa? ¿Cómo que qué importa? Claro que importa. Entonces, estamos teniendo aquí un eco de la enseñanza de los saduceos, personas que niegan lo sobrenatural, particularmente la resurrección. No hace mucho para esta última llamada, Semana Santa. Como les digo, siempre de una u otra manera no falta, ya sea el documental en algún canal o alguien que salga con un artículo buscando controversia. Una señora, supuestamente identificándose como cristiana, literalmente escribió eso. ¿Y qué más da si Jesús resucitó o no? ¿Y qué más da? Supuestamente diciéndose cristiana, diciendo que lo importante era el mensaje de Jesús, pero es que el mensaje de Jesús incluye la resurrección. Él dijo que resucitaría. Uno dice, parece un error muy obvio que si Jesús mintió respecto a la resurrección, entonces ¿por qué debería yo confiar en Él en todo lo demás que dijo? Pero la gente no hace esa conexión. Ellos ven como que no hay ningún problema en si yo empiezo a quitar ciertas partes de la Biblia, o si yo empiezo a añadir, como hicieron los fariseos. Empiezo a decir lo que Dios no dijo. Empiezo a agregar mis propias reglas. Y de tal manera que entonces el legalismo también sigue siendo una lucha constante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en mayor o menor medida, si somos del Señor, debemos reconocer que tenemos también un legalista interno, un fariseo que debemos matar. Porque es muy fácil consentirnos en nuestra vida cristiana por el simple hecho de que hago o no hago algo, y que juzgo a quien hace o no hace algo que la Biblia no dice que sea pecado. Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi propio estándar con el cual entonces me siento mejor o peor según cómo me esté juzgando, según cómo me siento, según las leyes que me he fabricado. Siempre vendrán personas entonces que querrán pervertir la enseñanza de una u otra manera, ya sea agregando o quitando. Particularmente vemos que el Señor usa la palabra levadura. En la gran mayoría de las ocasiones la levadura siempre tiene un contexto negativo. Hay excepciones, como cuando Jesús, cuando ya lo estudiamos, ¿verdad? En Mateo, en las parábolas, que compara al reino de Dios, ¿verdad? Con una mujer que escondió, ¿verdad? En una masa ciertas medidas de levadura. Pero usualmente lo que uno ve es que la levadura tiene ese contexto negativo. ¿Por qué? Porque un poquito basta, ¿verdad? Para leudar toda la masa, para esparcirse. El error no se queda solo. Una vez que una iglesia y uno mismo se ha descuidado, lo que empezó como una pequeña desviación termina siendo un grave desastre. ¿Por qué? Porque es como levadura que crece. En segundo lugar, hemos visto, ¿verdad?, un poco respecto a esta advertencia. Veamos en segundo lugar, nuevamente,
lo tardos que somos nosotros en entender. ¿Qué dice el Señor a los discípulos? Dice el versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Es así. Somos tan tardos en entender que estos discípulos, de verdad, no pudieron pensar en ese momento. El Señor multiplicó panes para alimentar a más de 5,000 hombres y luego a más de 4,000 y se recogieron, ¿cómo es que dice la primera? Las cestas y luego las canastas, que primero se recogieron 12 cestas y luego 7 canastas, que como vimos esas canastas también eran grandes, profundas. O sea, ¿cómo hizo eso el Señor? ¡Qué milagro! Y de verdad se van a preocupar porque no trajeron pan. O sea, el mismo Señor que multiplicó en tantas ocasiones y para tantas personas podía hacerlo para ellos que eran apenas 12. Pero así somos nosotros. Por eso también Pedro escribirá en sus cartas que a él no le era molesto escribirnos las mismas cosas, porque para nosotros era seguro. A veces el error se introduce precisamente porque hay pastores que se agobian pensando que es que necesitan predicar algo diferente. Es que si solo evangelio, soy el evangelio. Sí, solo evangelio. No tiene que innovar. Pero a veces el error se introduce por hombres que piensan que la iglesia se va a aburrir de estar escuchando las mismas cosas. Pero es que el punto es que yo no estoy mandado a estar hablando novedades. Yo estoy mandado a decir lo que está en la palabra de Dios. Siempre recuerdo una ilustración de hace muchos años de una señora que se iba a la iglesia y cuando le preguntaron por qué, ¿verdad? Pasó la busca. ¿Y por qué? Es que solo evangelio. Solo evangelio, evangelio, evangelio. Esa señora obviamente no estaba apreciando lo que pasaba en esa congregación, de que se anunciara el evangelio constantemente. Nosotros necesitamos estarlo escuchando muchas veces. Necesitamos estar escuchando constantemente acerca de los mandamientos del Señor, acerca de las instrucciones para la familia, acerca de la adoración a Dios, porque así es como el Señor ha inspirado las Escrituras. Una y otra vez nos vuelve con temas que ya han sido tratados. ¿Por qué? Porque somos lentos para entender. Como vimos, la razón que podríamos dar por la cual el Señor volvió a realizar una alimentación de tantas personas era para que quedara en evidencia que eso que pasó la primera vez no fue casualidad, sino que Él lo podía hacer cuantas veces fuera necesario. Pero de nuevo, su propósito no era venir a calmar el hambre en el mundo, aunque tenía el poder para hacerlo. Su propósito era mostrar que Él era el varón aprobado por Dios, el Mesías, que vino a salvar a su pueblo. El punto es que ellos no lo ven así. Entonces, esto nos debe enseñar también varias cosas. Señalo algunas. Primero, que seamos agradecidos cuando los pastores nos recalcan a nosotros cosas que ya nos han dicho. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque somos como los discípulos, olvidadizos, que no entendemos bien, necesitamos que se nos vuelva a recordar. Y segundo, que entonces más bien sospechemos cuando nos veamos seducidos a que tenemos que buscar innovación o enseñar algo diferente, pensando de que las personas se aburrirán de escuchar lo mismo. No estoy diciendo que todos los sermones tienen que ser exactamente igual. Cada pasaje tiene su contexto particular, sus aplicaciones particulares, pero en última instancia, como dije al inicio, como Jesús enseñó, toda la Escritura trata acerca de Él. Y si nosotros no estamos viendo a Cristo de Génesis a Apocalipsis, no estamos usando los lentes apropiados para interpretarla.
somos así, entonces, a veces hombres de poca fe, que necesitamos que se nos recuerde una y otra vez, que se nos diga una y otra vez que en Jesús tenemos perdón de pecados, que en Jesús resucitaremos, porque nuestra tendencia es olvidar. Vean cómo el Señor entonces les dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Así como el Señor también le respondió duro a los saduceos y fariseos cuando le pidieron señal, vemos que el Señor también muestra, por decirlo así, una indignación con los suyos, pero en este caso, ¿verdad?, es diferente. En el primer caso fue una reprensión como advertencia, ¿verdad? No les será dada más señal. En el segundo caso, para los suyos, el Señor también reprende, pero es una reprensión misericordiosa y amorosa, porque vea que al final ellos sí entienden. Después de que el Señor ya sí los reprende, ¿verdad?, ya entienden. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso era lo que ellos tenían entonces que estar atentos, de esa doctrina, de esa enseñanza. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la sana doctrina? Era la pregunta que alguien me hacía un día de eso. Yo le dije, bueno, es una muy buena pregunta. Pablo le habla a Timoteo en esos términos, de que vendrán días en que los hombres no sufrirán la sana doctrina. Y a Timoteo luego le dice, pero tú persevera en la sana doctrina. Entonces, que si hay algo que puede ser llamado sana doctrina, es que por el otro lado hay una que no lo es. Y tenemos indicios, ¿verdad? Podría pasar muchos más minutos viendo, ¿verdad?, cómo de diferentes maneras la Biblia nos marca esa cancha, pero veamos unos pocos pasajes. Vamos a la primera carta de Juan. Dice primera de Juan 4:1. Vean, aquí el apóstol no usa la palabra mirad, pero en última instancia vemos que es como ese mismo mandamiento, porque dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Es como mirad, estén atentos, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos que Juan está diciendo, hay una forma de distinguir. El falso maestro va a decir de que Jesús no vino en carne. El falso maestro va a decir de que Jesús no tuvo un cuerpo. El falso maestro va a decir de que lo que estuvo en la cruz fue una apariencia de Cristo. Ya desde entonces Juan estaba haciendo esas advertencias de falsas doctrinas que se estaban introduciendo nuevamente. Sí podemos nosotros distinguir lo que es la sana doctrina del error, pero para poderlo hacer necesitamos estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios. Vean, los bereanos que usualmente citamos, ¿verdad?, como un ejemplo, hay que recordar, cuando Pablo llegó ahí, esos bereanos aún no eran cristianos. ¿Pero qué eran ellos? Eran estudiosos de las Escrituras. De manera que cuando Pablo llegó con el mensaje, ¿qué sucede? Van a comprobarlo y entonces ven que en efecto lo que Pablo está diciendo corresponde a la verdad y ahora sí, muchos creen. Es así. Es inspeccionando escritura contra escritura. Eso, ustedes a veces escucharán a algún predicador o alguna clase en seminario o alguna enseñanza, que es lo que se conoce como la analogía de la fe. La escritura interpreta a la escritura. Las partes más claras de la Biblia me ayudan a entender aquellas que son más oscuras. Ahora, en general, el mensaje de la Biblia es claro. La Biblia es entendible. El término técnico que a veces usan es perspicua. Es decir, es clara. Lo que no es perspicua es la palabra, ¿verdad? Es como que rara que suena. Pero es fácil de entender en términos generales. ¿Hay porciones difíciles? Claro que sí. Claro que las hay. Pero muchas de ellas, cuando usted compara escritura con escritura,
Viene otro pasaje que viene y arroja luz. Por eso es entonces que podemos ver nosotros que un pasaje que en primera apariencia uno no ve mucho, pero entonces viene un siervo del Señor a exponer, pero viene exponiendo y utiliza la escritura para interpretar la escritura, y entonces uno ve cómo había tanta enseñanza ahí. Precisamente cuando uno se adhiere a ese principio de que la Biblia misma es suficiente, los comentarios, las predicaciones de otros hombres, son buenos recursos que nos pueden ayudar, pero lo que nunca tengo que olvidar es que aquí tengo lo que necesito, con ella misma. Y con esa manera de usar la Biblia yo puedo entonces poner a prueba cuando venga alguien que pretenda hablar en el nombre del Señor para saber si está enseñando correctamente. Mirad, es un mandamiento, no lo olvidemos. Todos debemos estar atentos, todos debemos estar vigilantes, porque es, en efecto, como Pablo advirtió, vendrán esos postreros días donde vendrán hombres que no querrán escuchar más y que se irán tras los falsos. Que no seamos nosotros sorprendidos yéndonos detrás de la falsa enseñanza por no estar vigilantes y suframos entonces una gran pérdida. Finalmente, Judas también nos dice lo siguiente. Vamos a la carta de Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la palabra fe no significa ese acto de creer, ¿verdad? O la fe que es para creer. ¿A qué se refiere aquí la palabra fe? Aquí se refiere a la doctrina, al cuerpo de enseñanza. También hay pasajes que uno debe entender el uso de la palabra fe de esa manera. ¿Qué es contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos? Es contienda por lo que ustedes creen. Es eso, es decir, la fe no es solamente el hecho de creer, es en lo que creo. Entonces defiendan en lo que han creído, en lo que fue dado una vez a los santos, o como Pablo luego le escribe, ¿verdad?, en las cartas pastorales, retengan la forma de la doctrina, reténgala. O sea, retenga la forma, es decir, ya tiene una forma. Cuando se desvía es cuando se deforma. Y por eso luego es necesario que venga la reforma. Es decir, volvamos a la Escritura. Y volvamos por la senda y por la enseñanza tal y como fue dada. Y cuanto más conozcamos la Escritura, más capacitados estaremos por el Espíritu Santo para nosotros defender la fe. ¿Quiénes deben defenderla? ¿Quiénes? Amados. O sea, Judas le está escribiendo a los creyentes. Esto no es solamente de los pastores. Todos nosotros debemos defender la fe. Pero ¿cómo vamos a defender aquello que no conocemos? Y para poder hacerlo, entonces, yo debo poderlo distinguir. Por eso la importancia de mirar. Que atendamos entonces a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que no permitamos que la falsa enseñanza se introduzca y que venga a pervertir ese precioso mensaje del Evangelio. Que solamente por la gracia, por la sola fe, solamente en Jesús hay salvación. Oremos.